En un momento que el debate prácticamente en todo el país y particularmente en las zonas agropecuarias pasa por los efectos eventualmente nocivos de los plaguicidas, de los agroquímicos, fitosanitarios, cada uno le pone distintas palabras y cada palabra tiene su carga. Tenemos la oportunidad de hablar con una especialista en intoxicaciones, una especialista médica que ha trabajado muchos años en el tema, así que queremos hacerle las preguntas que toda la población se está haciendo. ¿Qué tal, Mirta Rixel? Mucho gusto, la doctora Mirta Rixel, con muchos años de experiencia en el Centro Nacional de Intoxicaciones, del Hospital Posadas, con experiencia docente, sigue trabajando también ahora en el CEMIC, dando clases. Y bueno, un gusto que nos pueda dar un panorama científico sobre lo que mucha gente opina, pero bueno, siempre es bueno tener una referencia desde la ciencia y de la experiencia práctica, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, es un gusto estar acá. Bueno, ¿qué visión tiene así general usted sobre los efectos de los fitosanitarios, dicho desde una palabra más suave, o lo que algunos dicen los plaguicidas o los agrotóxicos, palabras que según cómo se la nombre tienen distinta carga? Bueno, ¿usted cómo ve eso? ¿En qué lugar de gravedad ubica el problema? Bueno, en realidad una de las cuestiones más importantes que uno tiene que pensar es que los denominamos de distinta manera de acuerdo a dónde los usamos. Porque dentro de nuestras casas les llamamos plaguicidas porque vamos a matar los bichitos que nos molestan, ¿sí? Mientras que en el campo se llaman fitosanitarios. ¿Por qué fitosanitarios? Porque son como los medicamentos que nos tratan a nosotros cuando estamos enfermos, se utilizan para tratar las plantas. Entonces el fitosanitario es el medicamento para las plantas y de hecho la gente del campo le llama los remedios. Claro. ¿Y qué casos le han llegado a usted, digamos, de intoxicaciones, más que nada del trabajo rural, de las zonas de pueblos cercanas a los lugares donde se aplican estos agroquímicos? Personalmente a mí no me han llegado casos, sobre todo los casos crónicos, no me han llegado. Lo que sí, de vez en cuando llega algún accidente, alguien que sin querer se le derrapó un tambor, o una vez recuerdo que se cayó un avión y se derramó todo el líquido que tenían adentro, con lo cual el piloto quedó bañado, que no le pasó nada. O la otra posibilidad son las tentativas de suicidio, o trabajar sin las medidas de protección, es decir, contra el viento, que estén en unas condiciones sin ningún tipo de máscara, sin ningún tipo de ropa, que están, como decimos todos, a cuerpito gentil, andan en shorts y alpargatas, y en el verano es bárbaro andar así, pero todo nos llega. Y las referencias que uno pueda tener de intoxicaciones así crónicas no nos llegan más que a través de algo que aparece en los diarios. Pero no está el médico llamando, preguntando si esos posibles casos pueden ser o no intoxicaciones crónicas. La pregunta sería si no le llegaron a usted porque tuvieron una complicación más aguda antes y se trató en la zona, o de alguna manera el Centro Nacional de Referencia debería haber tenido noción de estos casos. En general sí tendríamos que haber tenido referencia, porque cuando uno sospecha que hay una enfermedad crónica detrás de una patología, una exposición crónica a cualquier tipo de sustancia tóxica, uno trata de consultarla. O sea, la mayoría de los médicos intenta consultarla. Lo agudo se consulta inmediatamente. Muchas veces lo crónico no se sospecha, pero otras veces a las enfermedades crónicas se les atribuyen agentes que no tenemos respuesta cuantitativa ni cualitativa, es decir, ni de cantidad ni de calidad, de que realmente sea un agente determinado. ¿Sí? Puntualmente, en el caso de la comunidad de Montemaíz, en el sur de Córdoba, se había planteado una discusión sobre que había efectos crónicos sobre el uso de los agroquímicos. ¿Usted cree que no hay evidencia científica, por lo menos que usted conozca, de que una población cercana a esos campos puede haber sido afectada en forma crónica? No, en realidad yo he estado viendo el mapa que
presentó la provincia de Córdoba de los cánceres que tienen y las 2 o 3 poblaciones que tienen más alto índice de cáncer también tienen más alto índice de edad, y con la edad también aparecen muchos más enfermedades, sobre todo las oncológicas, muchas más enfermedades crónicas, y en contraposición uno de los pueblos está más en contacto con fitosanitarios y el otro no tiene contacto con fitosanitarios, y son los dos que tienen más elevadas las tasas de mortalidad por cáncer. Entonces, hecho este panorama, prácticamente las personas en riesgo son los operarios, la gente que está en contacto directo con los agroquímicos, más que la población Exacto. cercana, Sí. que paradójicamente es la población que de alguna manera a veces minimiza esos riesgos, porque trabaja con el campo, porque no quiere dejar de producir, porque no quiere dejar de usar algo que le sirve como herramienta productiva. En cambio, hay una persona que vive en un pueblo cercano a 200, 300 metros, que no tiene vinculación productiva o económica con el campo y dice que eso puede ser terrible y levanta las alertas. Pero las víctimas, por lo que usted conoce, digamos, son más los operarios directos. Exacto. En principio, la persona que está más expuesta son los que trabajan directamente con los fitosanitarios, ya sea trasvasándolo, cargando el avión, haciendo la fumigación. La mayoría de ellos se protegen en medida de sus conocimientos, digamos, ¿sí? Porque hay gente que no conoce cuál es el peligro al que se arriesga, y sobre todo el peligro agudo. Pero la mayoría tiene un cierto grado de alerta y se protege. Ahora, yo he visto hacer estos rociados de campos, porque no son fumigaciones en realidad, porque no se fumiga con humo, sino que se aeroliza el producto, y en las condiciones más adversas, con el viento de 50 kilómetros por hora, lo más lejos que llega es a 140 metros. Lo más lejos, o sea que en condiciones bien hechas no tenemos ni 50 ni 60 metros de riesgo de exponernos. Y el riesgo al que se expone la población en general es apenas una gota, es decir que todos conocemos esto, que la cantidad hace el daño, la dosis hace el efecto, ¿no? El agua puede ser muy tóxica, si me ponen demasiado líquido de golpe me puedo enfermar por esa cantidad de líquido. Los alimentos, cuando llegan a nosotros, tienen un periodo es un periodo de carencia que se llama, que no se puede, se aplica algo y no se puede volver a cosechar hasta determinado momento. Pero específicamente con los temas que la gente protesta, con los fitosanitarios que la gente protesta, son productos que se ponen cuando se inicia la plantación, no cuando vamos a cosechar. Que es esto lo importante, que tiene que la gente saber, que el riesgo es tan escaso de exponernos a través del alimento o a través de haber pasado un avión o un mosquito en los campos, es mínimo si se hacen las condiciones adecuadas. Muchas gracias. No hay por qué, muchísimas gracias.